Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Nueva vez llegando a ustedes con este programa en que tratamos temas de corte filosófico, económico, político, educativo y de otra índole. Bueno, hoy tenemos un tema muy importante. Vamos a reflexionar con ustedes sobre nacionalismo, colonialismo y migración. El dilema que se presenta frente al sentimiento de pertenencia de la persona a un territorio determinado, a una nación determinada, depositaria de una cultura, de unas tradiciones, de unas costumbres que identifican a la persona y que definen una visión nacionalista frente al sentido imperialista y colonialista, en que determinadas potencias extranjeras, factor histórico, Grecia, Roma, Francia, España, Estados Unidos, Unión Soviética, etcétera, en términos de la historia, con su poder, con su sentimiento de potencialidad, de poderío, con su sentido de propiedad respecto de naciones y de sociedades determinadas, entonces toman decisiones, determinaciones que influyen y muchas veces incluso determinan el derrotero de esa sociedad y de esa nación, a pesar de su nacionalismo y de su sentimiento de nación. Y por otro lado, el tema de la migración, que pudiera tener diferentes vertientes. Por ejemplo, los movimientos forzados masivos, las personas que son arrastradas a trasegar, a moverse de un sitio a otro por situaciones, por ejemplo, climáticas o por situaciones económicas, pero también por situaciones políticas y por decisiones políticas. Entonces, ¿dónde queda el sentimiento de pertenencia, la identidad del sujeto respecto de su nacionalidad? Y vamos a hacer referencia al caso judío, ya que por muchos cientos y hasta miles de años estuvieron desarrollando una cultura, un ambiente y una vida errante en toda Europa, pero también en América y en Asia y otras partes del mundo, en África, hasta que se entiende que para los años 1948 y siguiente pudieron entonces consolidarse en un territorio determinado, con unas categorías de nación y de estado determinado, pero también tiene sus características. Porque lo propio pudiera decirse de los palestinos, otrora filisteos, que fueron ubicados en la zona de Judea, también como una decisión imperialista, en ese caso de Roma, hacia el segundo siglo de nuestra era, y por lo tanto con una condición de colonia, ¿verdad? Concibiendo como una colonia aquella Aelia Capitalina que determinaron, ¿verdad? Como territorio palestino, viniendo del sentido también de colonia, en su caso de provincia romana de Judea. Y cómo eso pudiese también verse reflejado en nuestros tiempos con la situación de los palestinos de Gaza, ¿verdad? Los gazatíes y los de Cisjordania, y algunas ideas que ha estado aireando el gobierno estadounidense en la persona de su presidente Donald Trump, referida a ese sentido, ¿verdad?, de imperial colonialismo y de movimiento de masa de manera significativa. Sobre eso vamos a hablar, pero quiero hacer la introducción en ese tema
a propósito de que a principio de este mismo mes, la Conferencia Episcopal Dominicana celebró una asamblea donde reflexionó sobre un tema, por ejemplo, relativo a lo que ellos llaman la pastoral social de la iglesia y el tema de la migración haitiana. Los obispos hacían una llamada al presidente de la República Dominicana para que revise la política migratoria que se está desarrollando, y ellos decían que debe tener un enfoque humano y respetuoso. Esos términos usaban los obispos para referirse a la política migratoria dominicana, que se haga con sentido humano y con sentido de respeto a la dignidad de las personas, a la dignidad humana. Eso, por supuesto, que nadie puede discutirlo, y así como ellos lo plantean también sectores diversos de la comunidad internacional y la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la ética y la condición misma de persona demanda siempre un trato humano y respetuoso para las personas. Pero ¿en qué marco ellos producen esas declaraciones y esa reflexión? A partir de que se ha incrementado las acciones de enfrentamiento a la migración ilegal, especialmente de haitianos, hacia la República Dominicana, y que se tomó el escenario de los hospitales públicos, donde acudían en masa o han estado acudiendo en masa cantidades de parturientas, mujeres embarazadas, con el propósito de culminar su proceso de gestación y dar a luz allí. Ese es un tema muy importante. En los Estados Unidos también se ha tratado y eventualmente incluso se ha hablado en Europa, Estados Unidos y en otros tiempos de la invasión de vientres y de la migración de vientres como una estrategia que se desarrolla de mover de un sitio para otro a parturientas con el propósito de que al nacer en un territorio determinado y en una nación determinada y en el marco del jus solis o del derecho de suelo para otorgar la nacionalidad o la ciudadanía a unas personas, entonces finalmente generar una población con una migración legalizada, porque ya serían entonces reconocidos como tal. Pero voy a referirme a eso poco más adelante, incluso tomando en cuenta las enmiendas constitucionales de los Estados Unidos, como la 13ª y la 14ª, que refieren esa temática. Pero antes, referir que el presidente de la República, entonces, en las conferencias que ofrece semanalmente, respondió a los obispos. Y el presidente decía: ante la crisis haitiana actuamos respetando la ley. Dice que la actual crisis en Haití supera el ámbito migratorio por el colapso institucional que atraviesa esa nación. La República Dominicana, decía el presidente, enfrenta una presión migratoria sin precedentes, lo que ha obligado a su administración a implementar medidas excepcionales. Y se diría, estas medidas excepcionales a las cuales ha hecho referencia la Conferencia Episcopal, pero también otros organismos internacionales como Amnistía Internacional, a la que el presidente también le ha respondido, y la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, entre otras instancias internacionales, se han referido al tópico. Y entonces el presidente ha dicho: el problema es que el flujo migratorio desde Haití hacia la República Dominicana de manera irregular se ha incrementado notablemente, y apunta ese detalle específico de las parturientas, indicando
el referente a futuro, que implica la nacionalidad o el nacimiento masivo de personas, se diría de extranjeros en este caso, y el conflicto que a menudo entonces genera por la discusión de si el jus sanguinis o el jus solis, o si el reconocimiento de la nacionalidad por el suelo, por haber nacido, o si le corresponde por la condición de los padres, por la nacionalidad de los padres, entre otros aspectos. Pero ya saben que el caso no es nuevo. En Egipto, muchos años y siglos antes de Cristo, Moisés sobrevivió a una persecución notable que se producía, en este caso, contra infantes, por el mismo tema de la preocupación de la invasión pacífica que puede darse entre las personas. Y de por medio hay otras cuestiones que tienen que ver con la moral, con la ética, con la buena vecindad, con la relación afable entre los países, con la mancomunidad, pero también el fenómeno del derecho migratorio, el fenómeno de las fronteras y el fenómeno de la integridad de los estados. Estamos hablando de nacionalismo y también de colonialismo. Cuando se habla de colonialismo también incluye imperialismo, que es el sentimiento colonialista de la persona colonizada, pero también la actitud del imperio, del reino, por ejemplo en la antigüedad, o de los países de primer mundo, como suele decirse, o que tienen un poder significativo para imponerse sobre otros. Y decía en la introducción que iba a hacer referencia a la historia de Moisés, que es una historia que se recoge especialmente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, por ejemplo en el libro del Éxodo y en otras referencias. Se habla de ese niño de origen hebreo en Egipto. Los hebreos, los judíos o los israelitas vivían en Egipto en buena parte en calidad de explotados, de esclavos, incluso suele decirse. Habían llegado allí en masas, en grupos migrantes, buscando sobrevivencia, fuentes de empleo, y estos descendientes de Jacob y llegados a través de José y toda la historia que se produjo para su llegada a Egipto hasta que logró insertarse en la corte faraónica de aquel país, y entonces eso también se convirtió en un atractivo, en un ente de motivación para alimentar flujos migratorios desde territorios cercanos, desde el área del Levante, especialmente de Canaán. Y entonces la población hebrea crecía notablemente en Egipto. Los inmigrantes suelen reproducirse con mucha rapidez y a eso no escapaba la realidad de los hebreos. Así que la población crecía notablemente y eso preocupaba a los egipcios. Porque decían, una raza, es una cultura y una sociedad extranjera, foránea, que si continúa reproduciéndose de manera tan significativa, pudiera en algún momento determinado amenazar la integridad de la cultura, incluso de la política, del orden político de aquella sociedad. Y por esa razón entonces se tomó una determinación que fue como la de exterminar. Es un modelo bastante cruel, pero propio de la época. En nuestros tiempos se utilizaría otros recursos, como por ejemplo la utilización de métodos anticonceptivos, las deportaciones, el cierre de fronteras, la negación de nacionalidad o de ciudadanía para nacidos de personas en condición irregular, etc. En aquellos tiempos
entonces el exterminio de niños. Y entonces se cuenta que Moisés aplicaba para esa política de exterminio, porque era hijo de hebreos, pero su madre o sus padres, se diría, tuvieron la osadía de abandonarlo junto al río Nilo, y luego se diría la suerte de que fue avistado, fue identificado, fue encontrado por la hija del faraón, y entonces llevado hacia la corte, al palacio real, y entonces allí creció en esas condiciones, ¿verdad? Pero desde luego que es de raza israelita, judía, hebrea, es de raza extranjeras. Y entonces llegó el momento posterior en que éste reacciona en defensa de su sangre, de su linaje, de sus paisanos. Y toma la decisión junto con otros, con Josué, con Aarón, entre otros, de conducir a esa población hacia el desierto, de escapar, de huir de Egipto, huir de ese modelo esclavista en que se mantenían. Y como huir hacia la libertad y hacia la identidad y el reconocimiento de su identidad. Y entonces se van al desierto. En el desierto permanecen por muchos años, se habla de 40 años, hasta que finalmente llegan a un territorio, llegan a la zona de Canaán, al Levante, con la visión, con la narrativa suya de que era su tierra prometida, de que era un territorio con unas condiciones muy amigables, muy afortunadas para ellos, y que era una promesa de Yahvé, de Dios, para ellos. Pero cuando llegaron a Canaán, allí ya estaban los cananeos, y también estaban los filisteos, y habían otros grupos raciales. Así que para poder ubicarse en ese territorio debieron luchar, debieron lidiar con la oposición, con la reacción de las personas que ya habitaban esos territorios. Finalmente lograron introducirse por Jericó y por otras zonas diferentes, y entonces comenzaron a hacer su vida social en estas nuevas tierras. Son los hebreos venidos de Egipto. Necesitaban organizarse, consolidarse como una sociedad, como un estado, como un gobierno, se diría como un reino para la época. Necesitaban organizarse para poder coordinar mejor, por ejemplo, su defensa y orientar su práctica social e incluso religiosa. Y lograron ponerse de acuerdo, estaban divididos en tribus, diferentes tribus, pero lograron ponerse de acuerdo alrededor de un monarca, que fue Saúl, de un personaje importante, que fue concebido como líder y gobernante, rey de esa sociedad. Debió ese reino enfrentarse a la lucha permanente contra los sectores que se sentían desplazados de aquellas tierras y de aquellos territorios. Después de Saúl aparece David, pero se recuerda que David debió vencer a Goliat, que era un gigante líder de esos sectores que habían sido desplazados de esos territorios filisteo. Y entonces, vencido Goliat, se consolida el poderío, la fuerza de los hebreos, y entonces con David se afianza de manera notable el reino, se fortalece, se desarrolla el reino, entonces en este caso el reino de Israel, así concebido como reino de Israel, porque son como los hijos de Jacob, que era Israel.
Entonces, después de David, Salomón, que es entonces el último gran rey del reino unificado de Israel. Porque a su muerte, entonces, se divide el reino y se crea hacia el norte con 10 de las tribus, el reino de Israel del norte, y hacia el sur, con otras 2 de las tribus, el reino de Judá del sur. Estos 2 reinos tendrán también sus situaciones. El reino del norte caerá a manos de los asirios, que invaden esa zona, ese territorio. Ese reino tenía a Samaria como su capital, y posteriormente Nabucodonosor, al frente de los babilonios, también hace lo propio con el reino del sur de Judá, y destruyen el templo de Jerusalén y prácticamente dejan despoblada esa zona porque se llevaron a buena parte de la población, especialmente masculina, y ya saben que es con un propósito similar a lo que le sucedía anteriormente en Egipto, de someterlos a trabajos forzados. Y ahí nace un detalle importante, que es el tema entonces de el desplazamiento forzado de grupos de personas, que nosotros vamos a ver después cómo sucede con las encomiendas en la isla de Santo Domingo y los grupos de africanos que son entonces traídos a Santo Domingo para realizar igualmente trabajo forzado que se entiende no podían desarrollarlo los aborígenes. Pero lo propio también sucedía en los Estados Unidos. En las primeras décadas del gobierno de los Estados Unidos, desde los tiempos de Jefferson, que es un símbolo porque siempre se habla de los esclavos del presidente Jefferson, una gran cantidad de esclavos eran llevados desde África, especialmente negros africanos, hacia los Estados Unidos también para esos fines. Hay muchas historias, muchos textos. Se recuerda la cabaña del tío Tom y la referencia que hace a esa compra y venta de esclavos, y hay incluso producciones cinematográficas como las de Django, Encadenado, Sin Cadena, etcétera, posteriormente. Y está incluso la historia del Jim Crow, el negro o el actor estadounidense que personificaba la figura del negro saltarín africano y sus características. De manera que, y en la República Dominicana, posteriormente, los grupos de personas haitianos traídos, se recuerda por ejemplo los años 60 y los años 70 del pasado siglo, en los tiempos de las zafras cañeras, los bateyes que recogen también nuestra literatura, la vida en los bateyes, con jornaleros que eran traídos a trabajar en el país y que tenían también unas condiciones bastante difíciles, crueles de trabajo, casi tocando a los temas de la esclavitud. De manera que ese fenómeno de la esclavitud y de la migración ha estado a lo largo de la historia. Entonces decía que en el caso de Babilonia, los judíos o los hebreos estaban, se dice, en cautiverio, en esclavitud, hasta la llegada de Ciro el Grande, que entonces rey persa, que logra derrotar el imperio de Babilonia y establece una modalidad diferente. Ciro es el creador del cilindro, el famoso cilindro de Ciro, en donde se consignan una serie de derechos a personas, y entonces ahí también Ciro reconoció derecho para retornar, derecho para inmigrar
a los judíos que estaban cautivos allí. Y entonces muchos retornaron a Judea y comenzaron a repoblar entonces esa zona del Levante, y vuelve de nuevo a restablecerse un orden jurídico, religioso, político y de gobernanza que se mantendrá por mucho tiempo hasta que en el año 63 antes de Cristo entonces llegan los romanos. Los romanos eran como los grandes herederos del gran imperio macedonio de Alejandro Magno, que también había ocupado esa zona del Levante y había ocupado esa zona de la antigua Babilonia y del imperio persa y de Egipto, la zona de Asia Menor, todo lo que es Turquía y desde luego que Macedonia y Grecia, hasta incluso llegar a buena parte de la India. Pero Alejandro Magno, como saben, murió muy joven, y a su muerte entonces se atomizó su imperio. Se dice hoy día se balcanizó su imperio entre sus generales, y se crearon entonces 4 reinos diferentes. Se restableció el reino egipcio, que había existido por miles de años, de los faraones, el reino de los Seleucidas, donde terminó la zona del Levante, los hebreos o los judíos, el reino de Macedonia, que incluía esa parte de Grecia, ¿verdad? Todos eran de cultura helénica. Pero el imperio romano fue tomando fuerza y fue derrotando poco a poco, uno tras otro, a esos reinos, y terminó ocupando casi todo el territorio que antes había ocupado el imperio griego de Alejandrino. Y en esos territorios estaba Judea, estaba la zona del Levante, y convierte en ese territorio lo que fue el reino de Israel en una provincia romana. Los judíos siempre mantenían su lucha, tenían sus grupos de combate y de enfrentamiento. Se recuerda el grupo de los celotes, entre otros, que permanentemente estaban desafiando la autoridad del emperador y del reino de Roma, e incluso de sus representantes en la provincia, del rey Herodes el Grande primero, y después que se generó la tetrarquía a la muerte del rey padre, entonces del rey Herodes Antipas en Galilea, pero también primero de Herodes Arquelao en Judea, y luego de Poncio Pilatos y otros más. Siempre desafiantes los judíos, siempre en su lucha permanente. Así que para el año 70 debió intervenir Vespasiano y su hijo Tito, ¿verdad? El emperador Vespasiano romano, intervenir de manera bastante dura en Jerusalén, y es cuando destruye el templo de Jerusalén y logra descomponer en buena parte a los sectores que se habían organizado en la lucha contra el imperio. Pero ya saben que volvieron de nuevo a restablecerse en la lucha, a pesar de la crudeza con que ahora el imperio manejaba las situaciones dentro de la provincia. Y para los tiempos del emperador Adriano, hacia el año 132, ya incluso proclamaron un principado, una monarquía, un gobierno real, con Bar Kokhba, con Simón Bar Kokhba como príncipe. De modo que el desafío había llegado a estos niveles. Eso sería en nuestros tiempos una declaración de independencia. Recuérdese, de 1948 y el caso de Ben Gurión y de otros más. Pero en aquel tiempo entonces, eso sería una declaración de independencia.
Y entonces arremete el imperio con todo su poder y destruyen toda la estructura que se había creado de ese reino de Bar Kokhba. Es asesinado y son asesinados una multitud de miles y miles de judíos y de personas. Son obligados a huir hacia otros territorios, hacia Europa, hacia Asia, algunos incluso a Roma. El asunto es que la zona de Judea queda prácticamente despoblada porque los judíos eran perseguidos de manera muy agresiva. Y entonces es cuando surge la Aelia Capitalina, cuando se crea una repoblación, un movimiento, un desplazamiento de personas en grandes masas hacia ese territorio, especialmente con personas que se definían como descendientes de los filisteos y de los cananeos de aquel tiempo, pero especialmente de los filisteos. Así que con personas que se definían como dueños originarios de esos territorios que habían sido despojados o desplazados por los judíos. Y entonces llegaron para recuperar su territorio y asumirlo. Y entonces diferentes nombres hasta que se les define como Palestina, 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 hasta que hacia el año 1948, entonces con un crecimiento importante que se había producido de la población judía en la zona, con una migración estimulada por las nuevas potencias, en este caso por Inglaterra, por Estados Unidos, por Francia, porque ya antes se había dado el acuerdo de Sykes-Picot, en que utilizando algunas figuras importantes como el caso de Loren de Arabia, se había logrado que buena parte de esa población de los palestinos y demás de la zona, los sirios, los persas, egipcios y otros jordanos, se rebelaran en contra de su viejo imperio, el imperio turco otomano, que había desplazado al imperio bizantino. Se rebelaran en contra, apoyaran entonces a Occidente con la promesa de que serían apoyados ellos a su vez para establecer su independencia y su reino en sus territorios propios. No se dio, sino que al final se dividieron la zona, especialmente entre Inglaterra y Francia, y esa parte del Levante quedó en manos de Inglaterra. Y cuando se entiende que Inglaterra debió dar paso para producir entonces una autonomía de gestión en la población de esa zona del Levante, sucedió todo lo contrario, y entonces se hizo un compromiso con judíos de la diáspora de allá mismo de Inglaterra, de Londres, de los Estados Unidos, de Rusia, de Francia y otras partes del mundo. Se hizo un compromiso, se recuerda mucho la declaración del canciller inglés de apoyarles, de impulsar un proceso de movimiento. Ellos lo llaman retorno porque se definían como los judíos descendientes de esa tierra, y entonces hablaban de retornar a su territorio del Levante, a la antigua Judea, ahora Palestina. Y entonces se produce este brote migratorio. Llegan muy parecido, llegan comprando territorios, y una vez que compraban territorios, fincas, entonces abrían espacios para acoger a grandes cantidades de compañeros, de paisanos suyos, de compatriotas suyos, creando entonces asentamientos
pero también con las parturientas, igual, las judías parturientas que daban a luz en el territorio y entonces ya son de aquí, y otros grupos que van emigrando, que van llegando hasta que ya saben que para 1946-47 la población que había llegado y que había crecido y desarrollado en esos territorios amenazaba notablemente a los palestinos. Y hacia 1948 se proclama la independencia, vienen las guerras sucesivas, incluyendo la de 1956, incluyendo la guerra de los 6 días de la década siguiente, incluyendo la guerra del Yom Kippur, y en todos esos enfrentamientos apoyados por esas potencias de los Estados Unidos y de Inglaterra, entonces los judíos lograban aposentarse cada vez más en ese territorio, y los palestinos fueron entonces replegándose, recogiéndose, hasta que vemos la situación que sucede ahora con Gaza. Y yo quiero, para la segunda parte del programa, hacer una referencia especial a la propuesta del presidente Trump ahora hacia el gobierno de Jordania y el gobierno de Egipto de buscar asentamiento para los palestinos de Gaza, los gazatíes, y en cambio ese territorio Estados Unidos entonces asumirlo para regentearlo como un corredor especial y para ponerlo entonces a su cuidado. Entonces, ¿cómo se va desarrollando el hilo a lo largo de la historia? Y la necesidad como de verse en ese espejo, en términos de esas temáticas, colonialismo, nacionalismo y migración, de verse en el espejo en nuestros tiempos. Referíamos en el segmento anterior de que cuando los hebreos llegaron a Canaán ya había personas habitando esos territorios, los cananeos, los filisteos y otros. Hacia 1492, cuando llegaron los europeos a la isla de Quisqueya o Ayití, o la Hispaniola o la Española como luego se le llamaría, también había poblaciones y había cultura y había sociedad y había religión, costumbres, etc. Estaban los taínos, estaban los caribes y habían otros grupos diferentes. Comenzó el proceso de explotación. Era tal la demanda de mano de obra por todo el trabajo que había que realizar, especialmente en la recolección de minerales, que pronto sintieron los europeos la necesidad de mover grupos de personas con texturas más resistentes y fuertes. Y entonces acudieron a África y trajeron negros africanos desde principios del siglo XVI. Y para 1528 se acrecentó el movimiento de personas hacia esta zona, y eso al mismo tiempo también estaba indicando una reducción agresiva de la población originaria, de los aborígenes. Se dice que muchos morían por cuestiones de trabajo forzados, entre otras situaciones, pero también ha de entenderse que una proporción de ellos debieron huir de la isla hacia otras zonas, hacia otros territorios. Como eran algunos de ellos, como el caso de los caribes, eran navegantes, entonces debieron desplazarse hacia otras islas cercanas del Caribe. Pudieron haber llegado al centro de América, Centroamérica, algunos pudieron haber llegado hacia el sur de América,
Así que pudiera decirse que al cabo de 500 años puede que haya en las selvas amazonas y también en Centroamérica muchos indígenas descendientes de esos caribes y taínos que habitaban la isla de Santo Domingo a la llegada de los europeos y a la llegada luego entonces de los africanos, ¿verdad? Que como tenían una capacidad de productiva mayor, una mano de obra con mayor competencia, también pudieran desplazarlos. Entonces supóngase que esa población fue creciendo en las selvas de Brasil, de Chile, de México, y que ahora en estos tiempos, siendo Brasil la potencia económica y militar que es en la región, siendo México la potencia también económica, comercial y militar que es, y siendo Chile otro tanto, imagínese que una población de indígenas se defina como descendientes de los aborígenes o de los taínos y caribes de la isla de Santo Domingo y quieran retornar a por sus territorios. Quieran volver para restablecerse, para independizarse, para tener una nación, porque están en la selva, pero hay muchos conflictos por las producciones, por la tala de árboles, por los movimientos de árboles que están produciendo para sobrevivir. Y entonces en los últimos tiempos otras potencias están pidiendo que se frene esa agresividad contra el medio ambiente, y acosado por esa situación, ellos quieren retornar a un territorio que entienden ellos les pertenece porque les perteneció a sus antepasados. Y que de pronto llegaran embarcaciones apoyados por esas potencias en cuyas selvas están alojados esas personas. ¿Qué se haría? ¿Qué haríamos en la isla? ¿Cómo reaccionaríamos? No consideraríamos que nosotros estamos en nuestros territorios y que no les corresponde derecho de propiedad a estos que 500 años después se están definiendo como herederos de estos territorios. Lo más probable que sí. Así que ese fenómeno de retorno a la tierra de nuestros antepasados pudiera en cualquier momento convertirse en una amenaza, porque no hace tanto tiempo alguna sociedad padeció esa situación, ¿verdad? Vivió esa misma situación. Pero me referí en el tema anterior a la enmienda 13 de la Constitución de los Estados Unidos del año 1865, terminada la Guerra de Secesión, logrado aplastar a los divisionistas que procuraban mantener la esclavitud de los negros, especialmente en el sur del país. Y entonces en esa enmienda se estableció la abolición de la esclavitud. Ya no hay esclavos. Los negros son libres igual que los blancos. No existe esclavitud. Sin lugar a dudas que un paso de avance notable, ¿verdad? Esa enmienda. Pero entonces luego vino la otra pregunta. Bueno, ¿y qué calidad tienen estas personas que son libres? Si son igual que nosotros desde el punto de vista político, tienen derechos civiles reconocidos, pero ¿y qué tal de los derechos políticos, derecho de organización, derecho de participación, derecho de asociación, derecho de votar, derecho de elegir y ser elegidos? Entonces fue necesario establecer la enmienda siguiente, la enmienda 14, para declararlos
ciudadanos y por lo tanto que disfrutan de todos los derechos igual que los demás. Así que a partir de ahí, el jus soli se establece consignando en la Constitución que son ciudadanos estadounidenses todas las personas nacidas en territorio estadounidense. Y fue preciso hacerlo así sin establecer particularidades, porque habían muchos esclavos recién llegados, habían muchos, pero que tenían sus hijos que habían nacido en ese territorio y por lo tanto no tenían una regulación mayor. Entonces la decisión es, todo el que nazca en el territorio es ciudadano estadounidense. Y entonces comienza a crecer la población. Pero ya saben que el presidente Trump está diciendo, esa enmienda 14 tenemos que revisarla, porque si se mantiene que todo el que nace en nuestro territorio tiene derechos de ciudadanía y se sigue dando este proceso migratorio masivo, incluyendo esta migración de parturientas, entonces en poco tiempo tendremos una población muy nutrida de recién llegados, pero nacidos aquí, que van a tener los mismos derechos. Y entonces el grito de Huntington en quienes somos, vamos a perder, y ahí viene el detalle del carácter nacionalista, vamos a perder nuestra cultura, vamos a perder nuestras tradiciones, porque estos nuevos ciudadanos tienen otras culturas y otras tradiciones y otra manera de pensar. Y eso atenta contra la integridad entonces de nuestra nación, decían. Y el presidente ha estado moviendo y moviendo, el presidente de los Estados Unidos, ese tema, ¿verdad? De esa amenaza que representa. Y entonces caemos en el tema originario de nuestro programa, ¿verdad? En el que referíamos anteriormente. El grito de la conferencia episcopal, la solicitud al presidente de revisar esas medidas migratorias extremas, especialmente frente al tema de las parturientas, y por otro lado, entonces, la sensación del presidente y del gobierno de que pudiéramos estar frente a un proceso también, primero de migración descontrolada masiva, que diría amenaza entonces igualmente la integridad de la nación. Pero segundo, entonces los nacimientos masivos de hijos suyos, ¿verdad? De hijos de estos inmigrantes. Nacimientos, incluso de personas que vienen a dar a luz. Y por lo tanto nacen en territorio dominicano, y si se tomara en cuenta el jus soli, como plantean entonces algunos organismos internacionales, se diría que les toca la nacionalidad dominicana o la ciudadanía dominicana, y entonces serían ciudadanos, y estaría diciendo entonces algunas personas y hay algunos grupos, y ahí viene el sentido de nacionalista, que eso pudiera amenazar también el futuro de la integridad nacional, como ha estado planteando el presidente Donald Trump, que pudiera amenazar, por lo tanto, ese futuro. Así que el tema de la migración entraña unos dilemas importantes, porque si bien eran útiles los hebreos en Egipto, porque eran los que hacían los trabajos forzados y los trabajos que los egipcios normalmente no realizaban, y por eso incluso cuando el faraón y su corte descubrieron que habían escapado los hebreos, entonces corrieron detrás de ellos para detenerlos. Sería como que los esclavos son buenos para el amo porque les rinde un beneficio. Y entonces los hebreos eran importantes, eran buenos,
porque eran los que realizaban los trabajos forzados. Y ahora los nativos no quieren realizar esos trabajos y hay que ir detrás de ellos. Lo mismo con el tema de los africanos traídos a la isla y con los africanos llevados a los Estados Unidos. Los esclavos o los inmigrantes son útiles. Los inmigrantes son muy útiles porque son los que por su naturaleza realizan los trabajos que los nativos no desarrollan. Y lo mismo sucede también con nuestro país. Así que cuando se fortalecen las políticas migratorias para provocar deportaciones y estimular el retorno de esa población inmigrante, especialmente haitiana, los sectores empresariales, los sectores de la construcción y sectores agrícolas se resienten, reaccionan. De modo que el inmigrante es útil, es bueno. Esa es como una parte dulce del inmigrante. Y entonces habría otra parte agria, que es entonces la que viene por la ribera del nacionalismo, que es entonces lo de la amenaza del inmigrante al reproducirse, al multiplicarse, al reivindicarse, al emanciparse y adquirir potestades, prerrogativas que entonces amenazan como con una competencia que finalmente puede atentar contra la integridad nacional. Ese tema del nacionalismo, ese tema de la migración tiene ese dilema entonces de por medio. Y por otro lado está el del colonialismo, en que una potencia determinada, como ha sucedido históricamente, se siente con suficiente calidad para decidir el futuro de sociedades y de naciones, cuál es el caso entonces de la propuesta que está haciendo el presidente Trump con los gazatíes. Vamos a tomar a esta gente, vamos a llevarlo a otros territorios, y entonces ha mirado Jordania y ha mirado Egipto, y vamos a dejar libre esa zona para entonces nosotros desarrollar otro tipo de proyectos en esa zona. ¿Cómo suena eso? Bueno, sería desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista del fortalecimiento del poder de los países del primer mundo, suena. Pero ¿y cómo suena desde el nativo, desde la persona del tercer mundo, que es sobre el cual se está tomando la decisión? Ahí entra entonces el tema conflictivo. Es un tema muy importante: nacionalismo, imperialismo, colonialismo, inmigración, que en otros tiempos entonces volveremos sobre él, pero ya tenemos que terminar. Quiero agradecerles a ustedes que nos hayan acompañado en una entrega más de Dialéctica y convocarles para encontrarnos de nuevo con ustedes, porque recuerden que la verdad importa. Hasta luego.